Transmitiendo en directo a través de nuestro helicóptero S5N, imágenes que provienen del operativo de desalojo en el barrio Papa Francisco. Frente a este barrio habían asesinado a Melina López, de 18 años, cuando iba al supermercado con su novio y la madre de este. Correlato inmediato tuvo, por parte del juez Gabriel Vega, la orden de desalojo que impartió ayer a las 20 horas y que fue cumplimentada a partir de las 8 horas de hoy. Este es el asentamiento que estamos viendo a través de las imágenes que nos brinda el helicóptero de C5N. Y le agradecemos a Rodolfo de Luca y Pablo Guerra, quienes se encuentran a bordo del helicóptero, transmitiendo estas imágenes que nos brinda una percepción muy cercana de lo que está ocurriendo, porque si bien fueron desalojadas 500 familias, hay 6 detenidos contabilizados hasta el momento que se resistieron al desalojo, pero este se llevó a cabo de manera pacífica, según trascendió, por parte de 1000 efectivos de la Policía Metropolitana y Gendarmería Nacional. Allí vemos algunas familias que se encuentran alrededor del predio tomado y el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, se encuentra en el lugar. Cristian Minich. Belén, observamos los movimientos, uno de los helicópteros también trabajando en el lugar, la fuerza de seguridad también por vía aérea, trabajando en la zona, el avance de una de las camionetas de la Policía Metropolitana. Realmente un mega operativo se desarrolló y se llevó a cabo. Continúa el trabajo, por supuesto, pero desde antes de las 8 de la mañana, cuando comenzaron a llegar los primeros vehículos en gran cantidad, transportando a más de 1000 agentes de 2 fuerzas de seguridad, la Policía Metropolitana y Gendarmería Nacional. En diferentes columnas fueron ingresando al asentamiento conocido como Villa Papa Francisco, tal como lo habían denominado los propios ocupantes de ese territorio, quienes habían construido allí sus viviendas y permanecían desde el día 24 de febrero, cuando se llevó a cabo la ocupación de ese terreno. Bien, comentabas, Belén, ya está en el lugar el secretario de Seguridad, Sergio Berni. Vamos a aguardar para ver si podemos tomar contacto con él. Sí, que ha tenido declaraciones críticas también ante las autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque no se procedía a desalojo alguno, teniendo en cuenta la peligrosidad de este asentamiento, ¿no? Condiciones sanitarias que eran perjudiciales para la población, para estas 500 familias, y por otra parte la irregularidad también de las construcciones que veíamos muy de cerca a través de las imágenes de C5N. Ahí estamos, focalizando la atención en el barrio Papa Francisco, que fue desalojado en el día de hoy. El operativo comenzó a las 8 horas y, Cristian, como tengo imágenes que estoy recibiendo del helicóptero, sí puedo ver que, pese a la cantidad de gente que vos ves afuera donde estás transmitiendo, hay algunas personas que todavía no han salido del interior del barrio y que están siendo desalojadas por efectivos de la Policía Metropolitana. Por supuesto que la fuerza de seguridad preponderante en este caso tiene que ver con aquella de la localidad donde se desarrolla el operativo, o sea, la Policía Metropolitana, y el auxilio de una fuerza federal como es Gendarmería Nacional, y por eso también la presencia del secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, a estos propósitos. Hay gente que está llevando colchones, algunas pocas pertenencias, pero por otra parte también está provocando un nuevo asentamiento y en zona aledaña a los carriles. María Eugenia Vidal, la escuchamos. Va a hablar el ministro de Seguridad de la ciudad, Guillermo Montenegro, la ministra de Desarrollo Social y la secretaria de Hábitat de la ciudad, que en equipo trabajaron desde la noche de ayer para llevar adelante el operativo en el día de hoy, que se desarrolló con normalidad por orden de la jueza López Iñiguez. Para nosotros, les decía, es importante haber recuperado este terreno porque dejamos en claro 2 mensajes con este trabajo que se ha hecho y que se continúa haciendo esta mañana. El primer mensaje es que no vamos a permitir que las mafias y el narcotráfico se aprovechen de la necesidad de unos pocos. Unos pocos que se aprovechen de la necesidad de muchos. Y el segundo mensaje es que frente a la necesidad de una vivienda, el camino no es la toma de un espacio público. Que el gobierno de la ciudad va a trabajar y está trabajando en resolverlo por una vía legal, por una vía donde las ventanillas de desarrollo social y de vivienda estén abiertas para que el que lo necesita pueda acceder, también a través del Banco Ciudad, de lo que hemos hecho en estos años, pero que la toma del espacio público no es el camino.
Desde el principio sospechamos que esta era una toma organizada. De hecho, el fiscal pidió la detención de 5 personas que fueron acusadas de vender lotes que estaban contaminados a personas que tenían necesidad. Y lo denunciamos, hubo una persona detenida que hoy está en juicio. A esto se sumó que con el paso del tiempo hubo muchas instancias de diálogo y de mediación con la mayoría de las personas que estaban allí, en 2 instancias judiciales distintas y que no llegaron a buen término porque había un grupo pequeño y reducido que se aprovechó de la situación para hacer negocios allí. De hecho, la Fiscalía había presentado testigos de identidad reservada en la causa que decían que se estaba desarrollando una situación de narcotráfico en el lugar. Bueno, finalmente, a través de toda esta situación y frente al avance de la causa, la jueza en el día de ayer le dio la orden a la Policía Metropolitana y también a fuerzas federales de llevar adelante la desocupación del terreno. Esto se desarrolló desde las primeras horas del día de hoy. El ministro de Seguridad Montenegro más tarde les puede dar detalles del operativo. Todavía estamos trabajando en el lugar, pero para nosotros es un paso adelante. Haber recuperado el terreno, volver a tener la posesión del lugar y dar este mensaje importante de que ni las mafias ni el narcotráfico se van a apropiar del espacio público, de un espacio que es de todos. Así que le paso la palabra al secretario Darío Ruiz y desde ya agradezco el trabajo en equipo que se hizo entre la Policía Metropolitana y la Gendarmería esta mañana. Bueno, buenos días. Tal como dijo la doctora María Eugenia Vidal, realmente en el día de ayer se recibió un oficio judicial para cumplir con una manda que determinaba que la Policía Metropolitana tenía que proceder al lanzamiento o al desalojo de los ocupantes de un predio que se encuentra tomado desde hace ya un tiempo. En ese sentido, en el mismo oficio se pide la asistencia y colaboración de la Gendarmería Nacional puntualmente y a partir de ello, la verdad que con el corto tiempo que había para poder desarrollar un esquema operacional de la complejidad que tiene en un asentamiento de estas características, lindando junto con la Villa 20, inmediatamente el secretario de Seguridad, el doctor Berni, se puso al frente de la situación para cumplir con esta orden judicial puntual. Y bueno, rápidamente hubo que organizar este despliegue operacional en colaboración con la Policía Metropolitana para poder hacer todo lo que se llama el perímetro, tanto en vía pública como en la zona más conflictiva que tiene la villa, que es en el linde entre la Villa 20 y lo que era el predio ocupado. Así que con todo el profesionalismo que habitualmente nuestra Gendarmería y nuestras fuerzas federales despliegan en todo el territorio de la Nación, se está cumpliendo de manera muy profesional. El secretario, como les dije anteriormente, está inmediatamente en forma de comunicación permanente con nuestras formas para poder conducir esta operación y realmente esperemos que todo termine como tiene que ser, que los efectores propios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, luego de terminada la parte que tiene que ver con el cumplimiento de esta manda judicial y en forma conjunta también con la colaboración del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, están prestando la asistencia a todas aquellas personas que así lo merecen y determinan para resguardar sus derechos. Nosotros lo que queremos decir es que este tipo de despliegues, este tipo de operaciones o intervenciones son muy complejas, que lo primero que se trata de resguardar es la vida humana, tratar de llevar tranquilidad también a la gente y la verdad que es muy difícil, requiere de mucho profesionalismo, dedicación y por sobre todas las cosas de diálogo que hace ya unos cuantos meses se viene llevando adelante, mismo con los ocupantes como con el resto del vecindario para que las cosas se encaucen en el mejor de los caminos. Así que esperemos que luego de esto se pueda dar solución también habitacional a las personas que allí están y remediar el suelo, que es otra de las cuestiones también que se encuentran pendientes. Así que bueno, eso es todo lo que tenemos para informar. Bueno, un poco como decía tanto María Eugenia como Darío, se recibió anoche una orden judicial, se desplegó, yo me comunico con el doctor Berni para llevar adelante toda la logística y cooperación que tenía que tener tanto la Metropolitana con Gendarmería. Se despliega un número determinado de agentes de la Metropolitana y de Gendarmería que completan alrededor de 800 personas.
empezó la manda judicial, exigía que podía ser a partir de las 0 horas, pero con la luz del sol. Se espera el amanecer, se empieza a trabajar en forma conjunta, como lo explicaba el secretario, de que un perímetro realizado por Gendarmería, después ingresa la Policía Metropolitana, la gran mayoría de los ocupantes ya habían salido del lugar. Hubo 6 detenciones de personas que se resistieron al trabajo que estaba realizando tanto la Policía Metropolitana como Gendarmería. Hay 2 policías metropolitanos que están heridos por palos y piedras, un gendarme que también está herido, pero el procedimiento se desarrolló con absoluta normalidad, se sigue desarrollando en este momento con absoluta normalidad y obviamente trabajando para tratar de poder cumplimentar la manda judicial que establece la liberación absoluta del predio, más un vallado para poder trabajar sobre los peritajes posteriores del suelo y empezar a trabajar sobre la remediación, tal como lo ordenó en su momento la doctora Liberatori, que nosotros estamos en condiciones de hacerlo una vez que esté liberado no solamente de personas, sino también de las cosas que están sobre el suelo. No sé si alguien quiere agregar algo más o alguna pregunta. Yamila Escala de TN, María Eugenia, ¿qué grado de relación tiene esta orden que surgió anoche con el crimen de la joven de 18 años, Melina López? Eso lo tiene que decir la jueza, que fue la que libró la orden, y también esa relación la va a tener que determinar la justicia. Hubo un detenido en el día de ayer por Fuerzas Nacionales y que está a disposición de la justicia. Sí, desde ya estoy convencida que todos tenemos que redoblar esfuerzos y trabajar para que no pase nunca más. Pero el detalle de las razones de la orden del día de ayer lo tiene que dar la jueza. Hola, buen día. Marcela Ojeda soy, a la vicejefa de Gobierno y también al ministro Montenegro. Primero preguntarle, usted hizo referencia a esta toma organizada y llevada adelante por grupos de narcotráfico y también por mafias, que seguramente coincidirá en que de alguna manera gente que necesita una vivienda, un plan habitacional, accedieron a comprar este loteo. La primera pregunta tiene que ver con esto. ¿Qué va a pasar con estos vecinos que desde el 24 de febrero tomaron parte del predio? ¿Cuál es la solución habitacional que se le va a dar en el mediano o corto plazo? Y preguntarle al ministro Montenegro si esto marca un quiebre en lo que va a significar las potenciales tomas futuras en el trabajo conjunto, tanto en Nación como en la ciudad de Buenos Aires, y a partir de ahora se va a poder trabajar mejor y de manera conjunta, organizada. Desde el primer día que se desarrolló la toma, el Ministerio de Desarrollo Social, aquí tengo a mi lado a la ministra, se hizo presente para ofrecer nuestros distintos dispositivos de alojamiento a personas que no tuvieran dónde vivir y obviamente asistentes y trabajadores sociales que estuvieron en el lugar haciendo la evaluación del caso por caso. Además se hizo un censo, la Defensoría del Pueblo hizo un censo sobre las personas que están allí y sobre todo el resto de la Villa 20 a través también del Instituto de la Vivienda. Todo este terreno que ahora va a empezar a ser saneado a partir del día del lunes, ¿no? Donde ya hemos tomado posesión del lugar, va a ser saneado y va a empezar a ser parte del plan de urbanización de la Villa 20. Está bajo una causa judicial, que es la causa de la jueza Liberatori, y ella definirá el orden de adjudicación de las viviendas. Pero todas las familias han sido censadas, por supuesto, también todas las de la Villa 20, y eso será parte de una causa judicial. ¿Cuántas familias censaron hoy post-desalojo? No, hoy no hubo censo. El censo se realizó hace varias semanas atrás, lo hizo la Defensoría del Pueblo, que registró 700 familias. En el día de hoy nosotros encontramos muchas menos personas. Hernán Lancelote para Canal 22. A ver, esto era una manda judicial en el cual la jueza se la da a los fiscales, que los fiscales se comunicaron con nosotros, conmigo, incluso con Gendarmería y con el doctor Berni también el día de ayer, y había una orden específica de trabajar en conjunto. El trabajo en conjunto de las fuerzas, no solamente en temas como este, que es un desalojo, se viene realizando hace más de 2 años. Y esto tiene que ver por el diálogo y todo tiene que ver también con la parte operativa en lo que son delitos comunes, tanto ya sea narcotráfico como robos, coordinación con las comunicaciones, coordinación con los videos. Esto sí se está trabajando y tiene que ver también con el diálogo que tienen los 2 ministerios. Obviamente que diferencias vamos a tener y vamos a seguir teniendo, pero si las diferencias son por el trabajo, me parece que son muy buenas.
Bueno, la pregunta es para el ministro Montenegro, de Hernán Lancelotti de Canal 26, estamos en vivo. Preguntarle principalmente, se había hablado de esta posibilidad de que estos grupos estuvieran armados con armas de fuego. ¿Esto fue así cuando se encontraron con el desalojo? A ver, ya se secuestraron armas en su momento, hace cosa de un mes y medio que hubo detenciones. Se secuestraron armas. Ahora se está generando una revisación de las casillas y de las viviendas que había ahí. Con testigos, con eso es un poco más lento porque tiene que ser con testigos para verificar si se encuentra algo, y se está avanzando sobre la verificación de todo lo que podría haber dentro del predio que había sido tomado. Hoy, por el momento no, pero tampoco era el principal trabajo hasta este momento. Ahora sí se está haciendo una revisión porque se encuentran armas o algún otro elemento. Preguntarle, y tomando la voz de algunos de los vecinos que no estaban en el asentamiento, sino vecinos de a pie de los monoblocks de la zona de Villa Lugano. ¿Cuáles son los plazos que se manejan, si bien ya sabemos que depende de lo que diga la jueza María Elena Liberatori? Hoy se va a hacer la totalidad del desalojo, quedan unas 200 personas allí sobre la calle que fueron desalojadas, estuvimos nosotros recién ahí. Después se va a nivelar el predio, después la construcción de viviendas. ¿Cuál es el tiempo más o menos que ustedes prevén para que se lleve adelante esta urbanización con el plan de vivienda incluido? A ver, son distintas cosas, ¿no? Hoy nosotros tenemos una manda que termina cuando se pone el sol. O sea, esto hay que cumplirlo, la jueza así lo estableció en la orden judicial hoy, que tiene que ver con el desalojo y con un predio, con un cerco perimetral que rodea el predio, con lo cual se está trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social, tanto de la ciudad como de Nación, para el traslado de las personas, como decías vos, que están sobre la avenida, que se le está permitiendo sacar las cosas de su casa para llevarlas a otro lado, ya se está haciendo. Después está la remediación del suelo, que el tiempo tiene que ver con lo que establecen los especialistas, o sea, eso ya, y lo van a ir sabiendo de acuerdo, van haciendo los peritajes sobre el suelo. De hecho, la jueza ordenó hacer un peritaje previo y eso va a determinar la duración del trabajo sobre la remediación. Y después está el trabajo específico que tiene que ver sobre la construcción de las viviendas. O sea, no hay un lapso y en definitiva, evaluando todo esto, lo va a ir poniendo la jueza, que va a ser el que nosotros vamos a tener que cumplir. El helicóptero de Ceci Joén está transmitiendo imágenes en directo porque, así como con Cristian Minich pudimos establecer a través de estas máquinas que desde ya su presencia tenía que ver con, posterior al desalojo, emprender la demolición de las viviendas que allí se encuentran, es lo que se está haciendo en estos momentos. Ya el ministro de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Montenegro, había dado cuenta de un operativo realizado por 800 efectivos, tanto de la Policía Metropolitana como Gendarmería Nacional. Lo que estábamos viendo también en la presencia de algunos efectivos de la Policía Metropolitana que estaban procediendo a desalojar a aquellos que todavía permanecían en el asentamiento, pero ya están procediendo a la demolición de las viviendas. Como les dije anteriormente, agradecemos a Rodolfo de Luca y Pablo Guerra, quienes se encuentran en el helicóptero brindándonos, tanto como el piloto del helicóptero como el camarógrafo, estas imágenes que tan cerca nos permiten ver cómo es el asentamiento. María Eugenia Vidal, como vicejefa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, había hecho declaraciones respecto de una toma organizada y que esta toma estaba vinculada con grupos de narcotráfico y de mafias que se aprovechaban de los más necesitados. También dio cuenta de un censo que había sido realizado hace un tiempo atrás por parte de la Defensoría del Pueblo. No precisó exactamente cronológicamente cuándo se realizó, pero más o menos de una aproximación en el tiempo de hace un mes. Y en ese momento se habían contabilizado 700 familias. Hoy Cristian Minich tenía el número de 500 familias. De todas maneras, ella misma estableció que en el día de hoy, teniendo en cuenta el censo que se había realizado, estas familias habían visto reducirse en número, no eran 700. Yo les dije anteriormente, ¿no es cierto?, que una de las cuestiones principales en esto tenía que ver con un censo que no se hace en el momento en que se procede al desalojo. Algunas veces se ha hecho coetáneamente al mismo, pero por lo general se hace un censo de aquellos que viven en el asentamiento y por otra parte también las características en cuanto a la composición de cada familia. Una vez que se ha realizado el desalojo, que tiene otra vía, ¿no es cierto? Una, les estoy diciendo, es la que se hace a través de la Defensoría del Pueblo y la
intervención de las autoridades del gobierno local, en este caso de la ciudad de Buenos Aires. Otra cuestión es la vía judicial, por la cual entonces se brinda la orden de desalojo que permite entonces el operativo que se dispuso hoy a través de la presencia de 800 efectivos, tanto de la Policía Metropolitana como de Gendarmería Nacional. El ministro de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Montenegro, especificó cómo se realizó el operativo. Primero ingresaron efectivos de la Gendarmería Nacional y luego la Policía Metropolitana, que es la principal fuerza, como fuerza local, que es la que procedió al desalojo. Veíamos también apostados fuera del propio predio a efectivos de Gendarmería Nacional, porque ahora todos aquellos que se encontraban en el interior del asentamiento se encuentran en las afueras, inclusive muy próximos a las vías donde circulan vehículos. Eso también pone en peligro a las familias que fueron desalojadas. Se le preguntó en conferencia de prensa a la vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a dónde iba a ir esa familia, si ellos los tenían contemplado. Van a evaluar caso por caso, pero hubo una referencia muy explícita respecto de la presencia de mafias y de narcotraficantes. Hay otra cuestión también que señaló el secretario de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Montenegro, respecto del hallazgo y decomiso de armas en el lugar. Y ahora se está procediendo también a un relevamiento de qué es lo que se encuentra en cada una de estas casillas. ¿Ven ustedes la precariedad con la cual fueron construidas? Primero, el terreno, ¿no? Que no, por supuesto, se condecía con condiciones sanitarias, teniendo en cuenta que era un cementerio de automóviles, como bien señaló Cristian Minich, que por supuesto ponía en peligro la calidad de vida de todas aquellas personas que se encontraban allí, que empezaron a asentarse a partir del 24 de febrero, pero tuvo un efecto multiplicador, porque cada vez más familias había allí. El censo dio cuenta hace un mes atrás de 700 familias, hoy se dio cuenta de 500 familias desalojadas. Habrá que ver cuál es el número final, pero estoy hablando de 500 familias al menos desalojadas, si bien algunas estaban permaneciendo en el lugar. O sea que la orden de desalojo que se brindó a las 20 horas del día de ayer es consecuentemente seguida con la demolición. Después entonces de acondicionar el terreno se va a proceder a saneamiento y después también se verá caso por caso, porque Cristian Minich, que se encuentra transmitiendo en directo desde allí, daba cuenta también de pago de alquiler, como les decía en un comienzo. Por lo general siempre hay gente escrupulosa que le cobra a las familias que son honestas, teniendo en cuenta que también era un asentamiento donde había delincuentes y el propio cura que se encuentra a cargo de la parroquia del lugar también había dado cuenta de ello. Inclusive también se refirió a una mujer embarazada de 7 meses que había perdido a su bebito y debía convivir luego con aquellos delincuentes que la habían abordado y la habían asaltado en el marco de la peligrosidad que ella estaba, ¿no? O sea, que si bien había, como dijo la vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, integrantes de bandas de narcotraficantes y por otra parte también delincuentes, también había familias de bien, o sea, había una convivencia entre la delincuencia y aquellas familias que no tenían a dónde ir, que seguramente son todas las que se encuentran en el exterior del asentamiento y en la proximidad con los carriles donde circulan los vehículos también las pone en una situación de peligro. El censo, cuando se realiza, no solamente tiene en cuenta una cuantificación, sino que el censo también es cualitativo, o sea, pone en consideración de la Defensoría del Pueblo, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, cuáles son las condiciones en las que vive la gente, cuántos integrantes de la familia, si hay menores de edad, si hay mayores de edad, que son todos aquellos que se encuentran afuera con algunas de sus pertenencias las que se pudieron llevar. Algunos se llevaron colchones, que es lo mínimo como para poder por lo menos sentarse allí y no se sabe dónde van a pasar la noche. Esta imagen que nos brinda nuestro helicóptero de C5N, que de manera exclusiva las compartimos con ustedes, muestran a los efectivos de la Gendarmería Nacional, que los ven allí apostados, y el asentamiento y las construcciones, y también la fragilidad respecto a las construcciones, no más allá de la ilegalidad de las mismas, porque obviamente ha sido una ocupación ilegal, pero también estas casillas precarias han puesto en peligro a las familias que allí vivían y el estado sanitario, por otra parte, en cuanto a su calidad de vida, ¿no? Porque no había control alguno, y por otra parte por las condiciones también, hasta había derrame de combustible, cuando también hay chiquitos